bueno, este es nuestro último fin de semana con Fundación en Movimiento en nuestro curso Salud y Bienestar en el Entorno Laboral. Para quienes hayan tomado los 4, les agradezco muchísimo la presencia. Los 4 sábados, sé que no es nada fácil levantarse temprano y estar en sábado pues tomando cursos y eso, ¿no? Y habrá a quienes les guste mucho y otros que nos cuesta un poquito más de trabajo, pero los temas los necesitamos y pues bueno, espero que hayan sido temas muy enriquecedores para ustedes. Y este es nuestro último tema, comunicación efectiva. Igualmente tiene este tono reflexivo, autorreflexivo, en el que esperamos que todas las herramientas que les demos hoy también las apliquen ustedes para su vida cotidiana y obviamente en su entorno laboral. Nuevamente el tema del link de registro de asistencia. Para el museo es importante que ustedes pongan su nombre y su correo, pero al final de la presentación se les da ese espacio. Nosotros, por favor, nos importa mucho que se registren en este link porque es aparte nuestra lista de asistencia, ya que el museo pues no comparte sus datos personales a nadie. Entonces nosotros sí les pediríamos que por favor en este link se registren. Lo vamos a poner en el chat ahorita en un momentito. Si se puede que nos den... ¿Lo podrías poner, Eri? ¿Ya tienes chance de ponerlo? A ver, permíteme. Sí, creo que sí, ya nos da. Ah, ok, perfecto. Ponciano, muchas gracias. Cualquier cosa de ese tipo, pues nos pueden escribir a la fundación con mucho gusto, a info@fundación en movimiento, y con eso ya tenemos sus datos y les mandamos el material que quedamos de mandar en la segunda sesión de Moving, que es la bitácora y el test. Entonces, ok. No, lo mandamos al final, justo para no mandarlo repetido, para no mandar cada fin de semana, cada lunes los mismos. Entonces esperamos ya que termine el curso, como termina hoy. Entonces este lunes 29 ya tendrán el material todos en su correo. En el link, por favor, estaría padrísimo que dejara que se registraran. Ese es el link, ahí está, lo puso Erika ahorita. Y si por alguna situación no les permite registrarse el link o hay algún problema, por favor escriban al correo de la fundación, que lo vamos a poner igual al final, es info@fundación en movimiento, y con eso ya tenemos sus datos. Les agradezco muchísimo y pues nada, si no se han anotado antes no pasa nada, se pueden registrar ahora y ya está. Bueno, ahora sí deshabilitamos el chat otra vez. Espero haberlo hecho correctamente. Bueno. Listo. Ok, Erika. Ok, claro que sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por estar acompañándonos este día, este sábado tempranito y un poco frío, pero aquí estamos. Primero me presento con ustedes. Mi nombre es Erika Gutiérrez. Yo soy especialista de Fundación en Movimiento. Tengo una licenciatura en Pedagogía y soy especialista en comportamiento humano y organizacional, también en acoso laboral y escolar. Vamos a platicarles un poquito también, como la mayoría de nosotros como especialistas estamos certificados ante la competencia de conocer 217 para impartición de cursos y tengo 12 años de experiencia en el área de capacitación, tanto en empresas privadas como en el sector gobierno. Okay. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, Edith. Y esto, bueno, pues, listo. Tú, sí, si quieres tú, perdón. No, sí, está Te perfecto. interrumpí. No, está bien. Te escuchamos. Ok, ya le estoy interrumpiendo. Bueno, pues lo mismo, para quienes ya nos conocen, a Fundación Movimiento,
y han estado estos cursos con nosotros, pues ya saben que nuestros 3 ejes rectores sobre los que trabajamos es acoso escolar, bullying, cultura de paz y acoso laboral. Y para quienes no nos conocen, pues les platico rápidamente que tenemos el método FEM para atención en la prevención, para prevención y atención del acoso escolar en las escuelas. Cultura de paz como un método en el que nosotros creemos que es la única forma viable en la cual podemos realmente eliminar muchas de las conductas violentas que se viven en las escuelas con nuestro programa Moviéndonos hacia la Paz. Y el acoso laboral o mobbing, que es justo estos cursos van sobre ese eje rector, y con el método BioFem, Bienestar y Equilibrio Organizacional, está dirigido a docentes en lo laboral y también a empresas y organizaciones. Listo. Bueno, pues es súper importante para el desarrollo de este taller tomar en cuenta las reglas. Entonces, pues vamos a mencionarlas. Sé que han estado trabajando con ellas, algunos que nos han estado acompañando durante los sábados anteriores, pero vamos a recordarlas. Vamos a pedirles de favor que silencien los micrófonos para que no haya ruidos en la comunicación. También que las preguntas que surjan vamos a compartirlas al final del chat. Esto va a ser para que podamos llevar a cabo una retroalimentación. Y lo que les sugerimos es que tengamos material de trabajo, por ejemplo, unas hojas o un cuaderno y obviamente una pluma o lápiz para poder ir anotando cada una de las cosas que nos parezcan interesantes o importantes a lo largo de este taller. Otra de las reglas, bueno, ya en subgrupos les vamos a pedir, ahí sí que activemos nuestros micrófonos para poder participar. Una de las reglas súper importante en todos los momentos es el respeto. Les vamos a pedir que nos dirijamos de manera correcta, que no entremos en ningún tipo de controversia, vamos a tratarnos todos con respeto y que si se llegara a dar el caso, obviamente vamos a tener que retirarnos del grupo y obviamente notificar a las personas que nos están coordinando esta sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, pues bueno, ya entrando en materia, les recordamos que el tema de hoy es comunicación asertiva y vamos a ver los objetivos de este curso. Vamos a estar trabajando durante 1 hora 50 minutos aproximadamente. Y bueno, pues los objetivos son, en primer lugar, los vamos a guiar a ustedes para que puedan realizar un autodiagnóstico de habilidades comunicativas. Son una serie de preguntas que van ustedes a contestar para identificar cuáles son las habilidades con las que cuentan. También vamos a presentar algunas herramientas para mejorar la comunicación en nuestras relaciones, no solamente en el ámbito laboral. Vamos a recordar que nosotros somos, como seres humanos, tenemos relaciones todos los días, en todo momento, de negociación. Nos estamos nosotros checando con algún familiar algún asunto, en lo laboral, en la escuela, etcétera. También vamos a sensibilizar para comunicarnos de manera asertiva, porque muchas veces creemos que el simplemente hecho de hablar ya nos estamos comunicando, pero vamos a hacerlo, vamos a sensibilizarnos para hacerlo de una manera asertiva. Y el último va a ser conocer algunos de los beneficios a los que nos va a llevar si logramos este proceso de comunicación efectiva. Listo. Pues en este sentido, también al terminar el taller, lo que buscamos es que ustedes cuenten con herramientas prácticas para realizar el autodiagnóstico y también vamos a compartir experiencias para que obviamente desde nuestros propios contextos podamos hacer vivo ejemplo de cómo vivimos la comunicación. Entonces, al compartirlos, nos vamos a llevar muchísimas experiencias y ejemplos para poder llevar a cabo una comunicación efectiva en nuestra vida diaria y también fomentarla. ¿Por qué? Porque muchas veces en las relaciones tal vez nos dirigimos de una u otra manera en el ámbito laboral o personal, pero no tenemos esa habilidad para comunicarnos asertivamente. Ok. De acuerdo. Vamos a entrar ahora sí de lleno al tema. Muchísimas personas sabemos que, bueno, la comunicación es un acto inherente del ser humano y nos aprendemos el concepto, el modelo más básico de lo que es la comunicación.
Obviamente también tenemos que conocer que hay otros teóricos que le integran otros elementos a este modelo, por ejemplo, el modelo de comunicación de Laswell, en donde nos comenta que los 4 elementos de la comunicación es el emisor, el mensaje, el medio y el receptor. Nosotros vamos a ver aquí que el emisor es quien nos va a emitir el mensaje. Este mensaje que, bueno, va a ser a través de un código. Es un mensaje, puede ser un mensaje verbal, escrito, tecnológico, etcétera. Y el medio, como les decía, bueno, pues podría ser a través de un correo electrónico. Ahorita justamente estamos teniendo una comunicación a través de un medio electrónico. Puede ser también ya cuando estamos en una reunión de trabajo, etcétera. Y el receptor, que en este caso serían ustedes, no solamente es una persona, sino pueden ser varias. Y nos van a ayudar muchísimo porque esto es base del desarrollo personal y social. Vamos a hacer este encuentro entre una o más personas para lograr emitir un mensaje o alguna información. ¿De acuerdo? Aquí nosotros estamos inmersos en una comunicación constante todo el tiempo. De hecho, si no hablamos, también estamos emitiendo un mensaje con nuestro cuerpo, etcétera. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. De ahí la necesidad de que, obviamente, al tener procesos de comunicación en nuestra vida diaria, nos estamos preocupando por lograr que ese proceso de comunicación sea efectivo. Y bueno, como les comentaba en un inicio, no solamente vamos a observar que este tipo de procesos de comunicación los vamos a llevar a cabo en lo laboral y en lo profesional, sino también en todas las esferas en las que nosotros estamos inmersos, llámese familia, llámese relaciones de pareja, con nuestros hijos, algún negociador, vendedores, etcétera. Entonces, lo que queremos lograr con la comunicación efectiva es un impacto, tener un impacto positivo en nuestras relaciones cotidianas. Y vamos a querer que este mensaje sea transmitido de forma clara, que sea entendible para todos los personajes que están inmersos en esta situación, para que no dejemos dudas, es lo más importante. La comunicación efectiva lo que busca es que no dejemos dudas en la persona que está interactuando con nosotros, ningún tipo de confusión o posibles interpretaciones equivocadas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que emitimos un mensaje y tal vez no lo emitimos de la manera correcta y la otra persona lo captó así? Entonces, podemos generar conflictos en la empresa, podemos generar conflictos personales. Lo que se busca aquí con esta comunicación es lograr respeto y entendimiento para facilitar una resolución pacífica de conflictos en el dado caso de que se presenten y también favorecer este flujo armónico en toda la información. Y con ello vamos a lograr que nuestras relaciones se fortalezcan. Si tenemos una, digamos, conversación, una buena comunicación con nuestro jefe o con nuestros compañeros de trabajo, vamos a lograr que entonces, obviamente, todos los objetivos de la empresa se logren de manera en tiempo y forma. Entonces, si no cuidamos este tipo de elementos que vamos a ver a continuación, entonces nos va a llevar tiempo, nos va a llevar a algunos conflictos y en lo que solucionamos esos conflictos nos va a llevar algún tiempo para que obviamente no entreguemos en tiempo y forma alguna tarea. En la familia también, ¿no? A veces de repente tenemos una situación con alguna persona, algún miembro de la familia, y a veces dejamos que pase el tiempo para solucionarlo porque no contamos con esas habilidades de comunicación y no somos asertivos para solucionarlo con tiempo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Pues bueno, con este pequeño inicio que hicimos de la comunicación y que de qué se trata la comunicación efectiva, vamos a pedirles ahora a ustedes de primera instancia que realicemos un autodiagnóstico de habilidades comunicativas. Aquí vamos a presentar algunas de los cuestionamientos que nos podemos hacer de manera personal para saber si estamos logrando tener estas habilidades. Y si no las tenemos, vamos a poder obviamente empezar a trabajar en cada una de nuestras áreas de oportunidad para que entonces podamos desarrollar esta habilidad de comunicación. Les vamos a dar un espacio, un tiempo para que podamos reflexionarlo. Y bueno,
Estas preguntas hay que contestar si nunca lo hacemos, si a veces o siempre lo hacemos, y vamos a fundamentar o ampliar nuestra respuesta. Es importante mencionarles que este autodiagnóstico va a ser en este momento solamente para el emisor, pero tenemos en el curso más extenso, obviamente, un desarrollo del diagnóstico para los dos entes, como podría ser el emisor y el receptor, y además se lleva a cabo un análisis súper interesante de estas habilidades para que entonces las ubiquen y posteriormente trabajemos en ellas. Vamos a darles un espacio, Edith, para que puedan reflexionar y Claro. trabajamos más adelante con ustedes. Ok, aquí van a tener ustedes unos 5 minutitos porque es muy importante que completen esta tabla en su hoja, en su cuaderno de trabajo. Esta primera pregunta que dice, ¿preparas tus conversaciones? Y esto es que tomes en cuenta, claro, el público al que te vas a dirigir, los objetivos, el contexto en el que vas a estar y el tiempo que tienes para hacerlo. Nosotras, por ejemplo, pues tenemos hora 50, ¿no? El día de hoy. Esto de usar la tecnología, pues no contábamos, por ejemplo, hoy justo con algunas fallas de tecnología, ¿no? En la computadora y en el internet. Entonces, pues bueno, tendremos ahí algunos detalles en la presentación y bueno, se dieron cuenta al inicio. Entonces, esas cosas con las que no cuentas, pero las tienes que tomar en cuenta de cierta forma, ¿no? El objetivo, a qué público nos dirigimos, ¿no? Todo esto es importante tener en cuenta. Y no solamente para las personas que hablan en público o para que damos conferencias, etcétera. También es importante esta tabla para cuando tú vas a hablar a lo mejor en tu familia de un tema importante, ¿no? Es algo que es muy útil para todos los contextos. ¿Sigues alguna estructura en tus conversaciones? Es importante tener, por ejemplo, ahorita nosotros pues tenemos un inicio, tenemos puntos importantes a tocar al inicio, el desarrollo del tema, el cierre. Utilizas correctamente el lenguaje verbal, escrito, corporal, tono de voz, ritmo, dicción, entonación. Es importante también para que retengas la atención de quien está hablando contigo o para quien te estás dirigiendo. ¿Utilizas alguna técnica para captar la atención de tu público? ¿Te cercioras de que tu mensaje haya sido comprendido? Dar este acuse de recibo, preguntar, ¿no? Porque a veces damos por sentado que sabemos que la gente, o sea, que ya sabe de lo que vamos a hablar y los conceptos que vamos a utilizar y no. Por eso en esta presentación decidimos empezar con una diapositiva muy básica acerca de la comunicación, porque pareciera muy lógico y que todo el mundo sabe, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, medio, pues sí, obviamente, ¿no? Pero no, hay muchas personas que no lo saben y no tienen el concepto de comunicación así. Entonces es importante tener en cuenta que hay que hacer estas preguntas de que si la gente está comprendiendo. ¿Te consideras expresivo? También es importante. El lenguaje no verbal. Aquí es súper importante mencionarlo porque eh, más adelante vamos a trabajar con las barreras de comunicación, pero algunas personas, por ejemplo, tenemos que hacer alguna presentación, etcétera, pero tal vez somos un poco introvertidos o no tenemos muy bien desarrollado la competencia de comunicación como de hablar en público, nos dan nervios. Entonces hay que ser súper honestos con este diagnóstico porque obviamente es ahí en donde vamos a empezar a trabajar, a desarrollar nuestras habilidades de comunicación. Como les decía en un inicio, pensamos que el simplemente hecho de estar conversando con alguien o de pararnos enfrente del público, estamos comunicando, pero lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, al ser súper sinceros con nuestro autodiagnóstico, vamos a poder desarrollar cada una de estas partes con alguna técnica, con algún, digamos, por ejemplo, estos cursos lo que buscamos es justo eso, ¿no? Que identifiquemos esas áreas de oportunidad y entonces comencemos a desarrollarlas para que seamos al rato, si no expertos, seamos buenos comunicadores. Exacto. A ver, si podrías explicarles tal vez un poquito en ampliar tu respuesta a qué se refiere la tabla.
y Sí, por ejemplo, les voy ajá, a decir perdón. rápidamente, me voy a salir 2 minutos para ver si cambiando de cuenta mejora una situación que tenemos técnica. No me Ok, claro que sí. Bueno, pues aquí hay que obviamente fundamentarlo. Como les decía, ¿te consideras expresivo? De repente yo podría decir, no tanto, me hace falta el nivelar mi voz tal vez, que yo estoy porque muchas veces tal vez es plana. Tenemos que, por ejemplo, ubicar, si preparo mis conversaciones, normalmente nos vamos a una situación con una plática familiar, tratando un tema delicado tal vez, no sé, un asunto de terrenos. Entonces, a veces vamos directo a la conversación. Sin embargo, si vamos ubicando, por ejemplo, en un papelito, a ver, ¿cuál es el objetivo de la conversación? Bueno, pues vamos a hablar sobre el costo, sobre a quién se va a repartir, digamos, una situación de familia. Y vamos a anotarlo porque de repente llegamos a la plática sin una justificación, sin un objetivo y nos perdemos y de repente una plática, una conversación que tuvo que haberse llevado a cabo en 1 hora 30, se extendió hasta 3, 4 horas por este tipo de situaciones que no ubicamos bien el objetivo, el tema, el contexto, etcétera. Sabemos, la otra pregunta es si tenemos alguna estructura en nuestras conversaciones, es cómo voy a iniciar, cómo voy a continuar y cómo voy a concluir la conversación. Vamos a traer a nuestra mente algunas de las experiencias en las que nos hemos visto, digamos, inmersos y que no le hemos dado una solución a ese conflicto de comunicación. Por ejemplo, vamos a fundamentar nuestra respuesta en ¿utilizas correctamente el lenguaje verbal escrito? A veces, no sé si se han dado cuenta, en algunas familias tienden mucho a gritar cuando están conversando. Entonces, y también a no guardar espacios para cuando una persona platica y la otra también. Entonces, empezamos de repente una charla y se escuchan voces aquí, acá, y entonces ya no estamos en el objetivo de la plática. Todo el mundo está gritando, entonces ahí nos podemos dar cuenta de que no estamos manejando bien el tono de nuestra voz, ya se perdió por esa barrera de comunicación el objetivo de la conversación. Si usamos alguna técnica para captar la atención de nuestro público, por ejemplo, cuando van a una presentación laboral, ¿ustedes qué hacen? Algunas personas, por ejemplo, inician con a ser empáticos con las personas, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal el tráfico? En alguna entrevista de trabajo, por ejemplo, el entrevistador lo que hace es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el tráfico? ¿Cuánto tiempo hiciste? Cosas así como para relajar la situación y entonces ahora sí dar pie a la entrevista como tal. Te cercioras de que tu mensaje haya sido comprendido. Aquí, por ejemplo, hay que checar si nosotros hacemos por ejemplo, en un restaurante. Ahí hay un proceso de comunicación porque el cliente está solicitando algo y entonces el mesero está notando o algunos ya memorizan la comanda, pero ¿cómo nos cercioramos de que captamos bien el mensaje? El mesero puede hacer otra vez preguntas o puede recalcar la comanda para saber que sí entendió ese mensaje o la persona que hizo la solicitud le dice, a ver, entonces, es un café sin azúcar, etcétera, etcétera, y el mesero tiene que recordar digamos, esa indicación. Entonces, esos son algunos de los ejemplos con los que podemos justificar si tenemos esas habilidades o no las tenemos, ¿de acuerdo? Listo, Edith, ¿ya quedó? Listo. Ok, así es, Esperamos esto que es hayan completado su importante. tabla. Ajá, exacto. Y si no la han terminado, no se preocupen porque, como les decimos, esto es un autodiagnóstico que finalmente les va a servir si no tenemos ahorita una situación de comunicación que nos represente este ejemplo. Vamos a tener el tiempo para que en algún momento nos acordemos de, ya recordé, tuve esta situación no sé, con una enfermera, con un médico, etcétera, ¿no? Entonces lo podemos justificar y ampliar nuestra respuesta en esa tabla. Exacto. Muy bien. Bueno, pasaremos a la siguiente, Así es. que es Perfecto. barreras de la comunicación. Ajá. Ok, aquí es súper importante comunicarles,
la importancia de ubicar las barreras de comunicación. Como les dijimos al principio, los objetivos es también es platicarles a través de experiencias y de ejemplos, ejemplificando todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como les decía en el autodiagnóstico, las barreras de comunicación también siempre están presentes, siempre van a estar presentes. Es importante identificarlas, pero si entonces las tenemos en cuenta y además empezamos a implementar cada una de las técnicas para desarrollar nuestra comunicación, nos va a ayudar muchísimo. Las podemos encontrar ambientales, las podemos encontrar verbales. ¿A qué nos referimos con las ambientales? Bueno, pues, por ejemplo, ahorita no sé si he escuchado que un perro estaba ladrando. Entonces, de repente los pajaritos o de repente cuestiones que están acá en nuestro ambiente que no podemos controlar porque, bueno, pues no está en nuestras manos. Las barreras verbales. Acá podemos hablar sobre alguna situación, no sé si algunas personas de los que estamos en el público nos podrían reflexionar sobre cuando viajan, de repente el idioma en otro lugar es complicado, porque híjole, yo me quiero ir a un lugar a conocerlo, pero no manejo el idioma, entonces ahí representa una barrera verbal, pero también en el aspecto de las palabras que de repente no las comprendemos de la misma manera, tenemos en algún país las identifican de una manera y acá nosotros las identificamos de otra y de repente hacemos como la exaltación de, oh, caray, ¿qué dijo, no? Entonces, también las interpersonales, que bueno, Edith, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, las interpersonales, aquí entra mucho el tema de los prejuicios. Esto se da más ya en la relación, ya hablando con la persona, ¿no? Cuando te encuentras con la persona y entonces tus prejuicios empiezan a hacer ahí, pues, alguna situación como traerte pensamientos y entonces en realidad no lo estás escuchando, sino estás pensando, no, mira cómo está vestido, seguramente es no sé qué, ¿no? Como si estuvieron en la presentación de Mobbing, ahí les pasamos un videíto sobre prejuicios justamente, ¿no? Que es una barrera también de comunicación y a la vez es algo que promueve mucho la discriminación, que promueve mucho en el entorno laboral, pues el mobbing, el bullying en la escuela, ¿no? Este rechazo, violencias, a eso se refiere más las barreras interpersonales. Es es súper importante porque, bueno, este tipo de ruidos impiden que nuestra comunicación sea la mejor manera. Las semánticas, ¿no? También se presentan, las físicas. Acá es bien importante también comentarlos ahorita, como lo vimos, una de las barreras físicas que tenemos en este momento puede ser que nuestro internet en algunos lugares no es el de la mejor calidad, ¿no? Eh, eh, Comentábamos ayer, y ayer tuvimos una experiencia, de repente es como que se te va la luz y obviamente el internet tenemos que tener luz, electricidad, entonces si en ese momento se va, pues perdemos esa comunicación, ¿no? También podemos hablar de alguna barrera fisiológica. En este sentido, podemos ubicar que en una sesión, por ejemplo, en una clase en la universidad, podemos tener alumnos con debilidad visual o con debilidad auditiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra comunicación para que no exista esa barrera. Si hay una persona con debilidad visual, bueno, pues traerla al frente de nuestro grupo con debilidad auditiva para que entonces podamos ponerle atención adecuada a esa persona que tiene esta barrera fisiológica, entonces que no nos interrumpa la comunicación y las psicológicas que también son súper importantes. Ayer comentábamos nosotras que, bueno, en el aspecto psicológico podríamos hablar un poquito de cuando se da una relación de pareja y de repente tenemos que terminar la relación por X o Y. Entonces tenemos que ubicar que en ese momento, pues una ruptura como sea, como en el amor está padrísimo, pero en una ruptura como sea, siempre va a haber esta barrera como de, híjole, miedo, tristeza, angustia, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar el lenguaje que vamos a emplear para hasta también terminar una relación. ¿Por qué? Porque la persona que nos está escuchando, pues obviamente va a sentir emociones. Entonces, si esta persona siente ira, siente enojo, siente tristeza, nos puede poner una barrera que entonces nos impida lograr el objetivo de esa conversación, que es
terminar una relación por alguna situación en específico. Lo que queremos acá es ubicar un poquito las emociones para que esa persona, tanto yo como la persona que está enfrente, podamos llevar a cabo una ruptura sana, una ruptura en donde no se pierda y no se quede a medias, ¿no? Porque muchas veces es como que ya está súper enojada o súper triste o enojado y nos vamos y ya no terminamos esa conversación y queda pendiente y nunca le damos un fin, digamos, adecuado a ese tipo de experiencias. Exacto. También quisiera agregar que, por ejemplo, en las fisiológicas, las discapacidades físicas muchas veces también nos limitan, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguna persona con discapacidad en movilidad, ¿no? Y entonces preferimos a lo mejor no acercarnos o hacer como que no vemos porque no nos vaya a pedir ayuda. Eso es una barrera tanto de comunicación y también cae en estas actitudes de discriminación, ¿no? Otra en las psicológicas es hablar de depresión, que es de las primeras causas de discapacidad laboral en el mundo, ¿no? Y muchas personas, muchas empresas no están comprendiendo la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y de la importancia que tiene la salud mental. Entonces, muchas veces estamos conviviendo en nuestros trabajos con personas que tienen depresión, con personas que sufren trastornos de ansiedad y no entendemos, no las conocemos, no sabemos. Entonces pensamos que sus comportamientos son tan extraños que mejor ni les hablamos, a veces las rechazamos, los excluimos, o a veces son pues víctimas de burlas y situaciones así de maltrato. Entonces es importante tener en cuenta esto porque son barreras de comunicación y propician actitudes y comportamientos que pueden estar cayendo ya hacia mobbing, ¿no? O hacia bullying en el contexto escolar. Exactamente. Muy bien. Ahora les hacemos Listo. esta pregunta a ustedes. ¿Cuáles son tus barreras de comunicación más comunes? Porque todos tenemos barreras de comunicación. En algún momento hemos caído en esas barreras de comunicación y pues bueno, es importante ubicarlas, es importante estar conscientes de ellas. ¿Cuáles son tus barreras? Escribe a lo mejor en tu cuaderno o en tus hojas, escribe 3 barreras de comunicación que ubiques que son más comunes en ti, por cualquier razón, no importa. Unos segunditos para que puedan escribirlas y reflexionar sobre esto, que es muy importante. Aquí esto que les ponemos sobre cuáles son tus barreras de comunicación más comunes. Y en realidad creo, y nos atrevemos a poner esto, Erika y yo, en estas live, porque creemos que las emociones y los sentimientos en realidad es parejo para todos, ¿no? Y es una barrera muy común de comunicación, porque cuando tú estás clavado en la emoción, por ejemplo, del enojo, y estás tratando de tener una comunicación con quien tú quieras, con tu pareja, con tus hijos, con tu equipo de trabajo, con un compañero de trabajo, con tu jefe, cuando tienes esta emoción y este a lo mejor nudo en la garganta que no te permite ni hablar bien, y a muchas personas del coraje lloramos, ¿no? Entonces, esta es una barrera de comunicación muy importante y todos la hemos tenido en algún punto. Entonces, emociones y sentimientos es una barrera común y hay que darnos cuenta, hay que trabajarla y hay que aprender a controlar esas emociones para poder después hacer una comunicación mucho más efectiva. No podemos comunicarnos efectivamente desde el enojo, desde la ira. También los prejuicios y las suposiciones. El estar frente a alguien y estar tratando de comunicar, pero o recibiendo esa comunicación, pero tus prejuicios están ahí plasmados y estás suponiendo, claro, me está diciendo esto porque seguramente mañana se quiere ir con sus amigos a no sé dónde. No, ¿no? Entonces, esos pensamientos y esas nubes no permiten este flujo de comunicación efectiva. Entonces, pónganlos ahí en sus barreras de comunicación. ¿No me escuchas, Eri? ¿Sí? Ah, tú no te escuchas.
Ya no sé qué pasó. Listo, ya me Ya. escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, ya. como lo comenta, de repente no me escuché, pero bueno, tienes toda la razón. Como lo decíamos, es bien importante ubicar nuestra emoción, la emoción con la que de repente nos comunicamos y hacer de cuenta que, híjole, es bien complicado. Sabemos que la comunicación es en el día a día, pero no contemplamos que sí es un proceso complejo. Entonces, hacer estos ejercicios cada que comenzamos una comunicación, saber desde qué emoción estamos hablando y qué prejuicios tenemos. Muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos un prejuicio, por ejemplo, en la manera de vestir, pero desde que vemos a una persona, no sé, tal vez, digamos, en una reunión formal y la chica o la persona o el chico llegan, digamos, eh, pues no formalmente, desde ahí ya hacemos una calificación. Sin embargo, no nos atrevimos a escuchar. Tal vez la persona tiene una cosa tan enorme que aportarnos, pero como nosotros ya teníamos esa idea de, es que la junta era formal. Entonces, desde ese momento ya hicimos un bloqueo, ¿no? Entonces ya no nos permitimos escuchar abiertamente a la persona porque por alguna razón se le pasó ir formal o no tuvo la indicación, hubo una barrera de comunicación escrita tal vez en el mail, que oye, la reunión es súper formal, y la persona fue cómoda, ¿no? Porque tal vez iba a hablar en público. Entonces, desde ahí, esas cuestiones que tenemos que ir revisando antes de, ¿no? Es complicado, sí, pero la práctica es al maestro. Entonces, si empezamos a ubicar esas barreras de comunicación en nosotros, sé perfectamente que vamos a empezar a ya tenerlas en mente poco a poco y las vamos a ir trabajando para que esos procesos sean lo mejor posible. Muchas gracias, Eri. Bueno, No de que pasamos a la siguiente. Ok, aquí es súper importante ubicar en el proceso de comunicación dos grandes elementos de los cuales se van a desprender varios conceptos que también son súper importantes para ubicarlos. Aquí sí les voy a pedir que vayan haciendo anotaciones y que bueno, para que posteriormente ustedes vayan ubicando cuáles son esos elementos y cómo los desarrollan en sus procesos de comunicación. Uno, el primero es saber comunicar, pero no solamente saber comunicar, sino con asertividad. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues vamos a ubicar que la asertividad nos permite expresar alguna idea, alguna información, pero también de manera correcta, en el tono correcto, haciendo, digamos, ejercer nuestros derechos, pero sin agredir ni ofender a la persona que nos está escuchando. Es importante hacer esto porque si no lo hacemos con la asertividad, es ahí justo en donde vamos a lograr que la comunicación no sea la mejor y entonces no vamos a lograr el objetivo de lo que estemos transmitiendo. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es, como se los decíamos en el autodiagnóstico, vamos a tratar de transmitir el mensaje claro y conciso. Es más, no tratar, vamos a hacer que nuestro mensaje sea claro y conciso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues cuidando los objetivos. Como se los decía hace rato en el ejemplo de la familia, se trata de un tema familiar, digamos, llamémosle terrenos. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a pedir que en este tema se reparta bien, que no haya cuestiones legales o que se lleven de la mejor manera a cabo. Entonces vamos a poner ese objetivo, vamos a plasmarlo. El lenguaje tiene que ser sencillo. Si en alguna conversación, por ejemplo, utilizamos en una exposición, por ejemplo, utilizamos muchos tecnicismos, no sabemos si nuestro interlocutor está comprendiendo esos tecnicismos. Entonces, vamos a traer palabras que sean similares y que nos expliquen ese tipo de conceptos muy técnicos para que entonces las personas comprendan en su totalidad los conceptos de este tema. La información estructurada. Muchas veces llegamos a una plática sin llevar una estructura, entonces empezamos con el final y de repente ya nos fuimos a otro tema y ya no concluimos esta temática. ¿Por qué? Porque no llevábamos una estructura. Entonces, si le damos un inicio, un desarrollo y un final, vamos a lograr que las comunicaciones sean lo más entendibles posibles.
¿A qué nos referimos también? Bueno, vamos a pasar al contexto, es otro de los elementos que nos lleva a saber comunicar. Ahí vamos a ubicar el contexto social, el político, físico, religioso, psicológico. Aquí, por ejemplo, ustedes saben que hay conversaciones de índole política, por ejemplo, entonces hay que ubicar el contexto y hay que aquí también ser muy neutrales. No podemos tener una postura muy rígida ante una situación política. Vamos a hacerlo más flexibles y vamos a tratar de comunicarnos con base a ese contexto político. Por otro lado, y como lo hemos comentado a lo largo del taller, la inteligencia emocional, cómo manejamos la inteligencia emocional aquí es como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, y a través de esto, cómo manejamos las conversaciones que vamos a llevar a cabo en nuestra vida diaria, cómo las manejamos, porque, por ejemplo, en una situación de un despido o de digamos, algún conflicto en una tienda departamental. A veces tenemos prisa y queremos comprarlo más rápido, pero la persona que nos está atendiendo no nos está dando, digamos, el servicio que nosotros esperamos desde nuestra emocionalidad. Tal vez yo llevo mucha prisa, ya tengo que llegar a una reunión, etcétera. Entonces, si la persona que me está atendiendo está pasiva, está tranquila, a mí me desespera. Entonces, oye, apúrate y necesito, o sea, ahí estamos haciendo que en lugar de generar que me atiendan rápido, etcétera, ya estoy bloqueando. Entonces, en lugar de lograr mi objetivo, que era comprar una cosa, mi emocionalidad de la ansiedad, de la desesperación, de la rapidez, no me está permitiendo que yo logre mi objetivo, que era llevarme un artículo en específico. Hay que ser empáticos. Digamos, concepto es súper importante, no solamente para saber comunicar, no solamente para el emisor, sino también para el receptor. La empatía siempre nos va a ayudar a que logremos un proceso de comunicación efectivo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en el lugar del otro. ¿Te acuerdas, Edith, que aquí te platiqué un poquito sobre el ejemplo en la universidad? Hay un chico que, por ejemplo, estamos tomando una clase en universidad y el chico está hasta el fondo, casi durmiendo. Entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho como docentes, como catedráticos, en esa situación? Les voy a poner dos escenarios. El primer escenario, el docente está impartiendo su clase y ve a este chico durmiendo y lo que hace es llamarle la atención desde enfrente y decirle, ¿sabes qué? Necesito que te salgas porque no estás poniendo atención a mi clase y estás molesto. Ahí la inteligencia emocional, ¿no? Está molesto el docente y lo saca, lo evidencia ante todo el resto del grupo, entonces es una situación un tanto desagradable que también ya no va a permitir que la clase se dé de manera cordial, sino que ya tenemos esa atención. Ahora bien, vamos a hablar del otro escenario. Si el maestro lo ve, entonces de repente yo creo que haría una dinámica para que el resto del grupo esté trabajando en esa dinámica y llama al alumno que se estaba durmiendo y le pregunta qué tiene, qué le pasó, etcétera. Entonces, el chico seguramente le va a decir, sabe que no dormí bien por algún malestar físico o porque, no sé, por alguna otra situación externa. Entonces, el docente posiblemente lo que va a hacer es pedirle que se retire, que no se preocupe, que después recupere la sesión, que le pida apuntes a sus compañeros. Pero yo creo que ahí está quitando la barrera justo de comunicación con sus otros alumnos para que no se distraiga con digamos, con el sueño del chico. Pero también está siendo empático y le está diciendo que en ese momento no hay problema, que después recupera la sesión. Podemos actuar de diferente manera, pero siempre utilizando un diálogo, digamos, con el que nos podamos permitir que los conflictos tengan una solución. Exactamente. Muy buen ejemplo. Y a quién de ustedes, me imagino que aquí habrá muchos docentes, maestros, ¿no les habrá tocado alguna situación parecida? Ok. Listo, también Ay, podemos hablar, perdón. perdón, del lenguaje corporal, me faltaron algunos conceptos. Sí. Nada más para aterrizar lo que es el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando estamos comunicándonos, obviamente cuando
tenemos que tener una apertura, una postura de apertura. Muchas veces, y se los puedo poner ahorita de ejemplo, imagínense que en esta sesión nosotras, tanto Edith como yo, estemos obviamente siendo como las coordinadoras de este curso y que ustedes nos hubieran encontrado con una postura como de flojera, como de, exacto, cruzando los brazos, o con una cara de seriedad que no podría. Exacto, Edith. Muy bien, gracias, Edith. Exacto, esos ejemplos. Yo creo que también, y como lo dijimos al principio, nosotros no solamente nos comunicamos a través de las palabras. Es súper importante que cuidemos nuestro lenguaje corporal. Si cruzamos los brazos en alguna entrevista, si cruzamos las piernas, nos estamos cerrando a la comunicación. Esto es un cierre. Entonces, lo que tenemos que es ubicarnos en el espacio, sentirnos, apropiarnos de él, tener nuestros brazos abiertos, ¿sí? ¿Para qué? Para escuchar, ¿sí? Nuestra postura, por ejemplo, no puede ser como de aburrimiento, porque entonces yo creo que ahí estamos mandando un mensaje erróneo y nos estamos negando a tener esta interacción. También tenemos que cuidar, en la actualidad es súper importante cuidar nuestro lenguaje digital. No estábamos acostumbrados muchos de nosotros a llevar a cabo este tipo de comunicación. Que si bien es cierto que utilizamos correos electrónicos, que utilizamos chats, etcétera, yo creo que para muchísima gente, no para todos, pero para la mayoría en la nueva normalidad, nos estamos enfocando muchísimo al lenguaje digital. ¿Por qué? Porque justo esto estamos haciendo. Esta sesión podría ser presencial y podríamos hacer las dinámicas con ustedes, etcétera. Pero ahorita nos estamos valiendo de esta herramienta. Entonces, es súper importante que cuidemos el lenguaje digital. Todo lo que escribimos en los correos, por ejemplo, un asistente que reciba un correo de su jefe con algunas indicaciones, pero el jefe tal vez lo escribió tan rápido que no logró emitir el mensaje que queríamos. Entonces la chica, como lo entendió, hace lo que dice el correo, pero tampoco fue a cerciorarse de que lo haya comprendido al 100%. Entonces ahí podríamos presentar alguna barrera de comunicación. Otra de las cosas que son bien importantes son los chats. Ubicar. Nosotros, por ejemplo, tenemos chats laborales en donde no podemos hacer como, por ejemplo, este tipo de cadenitas, ¿no, Edith? O sea, no podemos de repente mandar el buenos días y buenos días. Imagínense cuántos buenos días en nuestro chat laboral. No podríamos, ¿por qué? Porque estamos interrumpiendo el flujo de información súper importante, estamos quitándole un poquito de seriedad al asunto. Pero obviamente no va a pasar lo mismo en el chat familiar. En el chat familiar hacemos bromas y mandamos bendiciones y mandamos memes, etcétera, etcétera. Invitamos a reuniones, fiestas, pero ya vieron cómo el contexto sí cambia, el contexto cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando hablamos con la familia, con la pareja o en algún asunto laboral. Así es que también eso tenemos que cuidarlo mucho. El manejo de GIFs, de emojis, de stickers, los audios, por ejemplo, los audios nos funcionan mucho. ¿Por qué? Porque en lugar de estar escribiendo en alguna situación, en algún contexto de rapidez, por ejemplo, estamos manejando, lo que queremos obviamente no podemos escribir, pero tenemos que mandar una respuesta inmediata, utilizamos el audio. Pero también hay que cuidar que subamos los vídeos del carro, porque si no todo el ruido ambiental nos va a distorsionar la información y no vamos a estar logrando llevar el mensaje que queremos llevar. ¿De acuerdo? Ok, Edith, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? Uh-huh. Porque me parece que me escuchaban bajito hace rato. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, okay. Yo te escucho muy bien. Ok. Ok, la siguiente. Esto también que nos comenta Erika de todos estos elementos es importante tomarlos en cuenta ahora en nuestra nueva normalidad de trabajo, que es por Zoom las reuniones y esto. El lenguaje corporal comunica aquí muchísimo porque pues solamente nos estamos viendo las caras, ¿no? Y entonces igual y podemos tener cara así de, ¿no?, aburrimiento y a lo mejor el jefe lo interpreta como, uy, hijo, está aburridísimo, le voy a poner una regañiza, pero a lo mejor no sabe que tiene un malestar físico, ¿no? Está a lo mejor enfermo. Entonces nos sirve también para acercarnos empáticamente a otras personas, a nuestro equipo de trabajo. Ok. Listo, pues aquí vamos a pasar obviamente al segundo elemento, al gran elemento. Uno está enfocado al saber comunicar,
con asertividad, y el otro es a escuchar, escucha activa, saber escuchar, escucha activa. Y vamos a pasarles un video para que puedan identificar algunas situaciones, pero primero vamos a proyectarlo, Edith, por favor, y después vamos a hacer algunos cuestionamientos. ¿Está bien? ¿Sí? First, there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? You know, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, see, well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes! Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? Xbox. You're kidding! No, I am not. This ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Listo. ¿Sí me escuchan? Ok. Pues aquí Perdón, en ahí va este otra video, vez. no te preocupes. Ok, pues ahora sí vamos a pasar a una actividad. Es súper curioso porque es una actividad común y corriente. Digamos, la escena es una escena común y corriente en un desayuno, un tema trivial tal vez, pero vamos a hacer una actividad en subgrupos y vamos a trabajar qué elementos... Eri, Ajá. aquí te voy a interrumpir porque justamente el tema del problema técnico que teníamos es que no estamos pudiendo mandar a subgrupos hoy. Ah, ok, perfecto. Ujú. Ok. Entonces, pues bueno, tendremos que hacerlo cada quien, responder estas preguntas Ok. y en un ratito activamos el chat para compartir las respuestas. Me parece perfecto. Bueno, pues es importante que a través del video que acabamos de observar, identifiquemos qué elementos podemos percibir que no pertenecen a la escucha activa, ¿de acuerdo? Y la siguiente es, ¿alguna vez te ha tocado estar en una situación así? ¿Cómo te has sentido? Vamos a darles 15 minutitos para que puedan, menos, ¿verdad, Edith? Menos, porque no vamos sí. a trabajar en equipo, ok. No vamos a trabajar en equipo. ¿Qué te parece si hacemos una reflexión de 5 o 6 minutitos? Exacto. Con 5 minutitos. Es más, si están ahí con alguien en su casa, puede ser bastante bueno que puedan hacer la reflexión juntos, ¿no? Exacto. Porque, pues, bueno, el chiste de los subgrupos es compartir entre nosotros ideas, ¿no? Y ha sido, en la experiencia que yo he tenido con los subgrupos, me ha tocado estar con gente muy participativa. Entonces, es muy padre que poder escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, ahora no se puede por algunas reglas también de uso del museo, no podemos hacer algunas actividades así, pero pues podemos contestar la primera pregunta, ¿no? Los elementos que no pertenecen a la escucha activa y sobre todo esta segunda, que es que si a todos nos ha tocado estar en una situación así, ¿no? Ya sea de la parte de Sheldon o la parte de esta chica, que es, yo estoy hablando y estoy clavadísimo en el tema que me gusta decir y platicar y que, ¿no? Lo traigo aquí con todo. Y en realidad con quien estoy hablando le importa un cacahuate, ¿no? Y no le interesa y a lo mejor por muchas situaciones. Por ejemplo, ella pues tenía hambre, ¿no? Tenía muchísima hambre y solo le importaba que por favor pásame la mantequilla
Y bueno, entonces hay entre que barreras de comunicación y bueno, cómo hacer para una situación así, que obviamente no se vuelva un conflicto, ¿no? O algo todo el tiempo. Sí, exacto, que justo aquí lo vemos como el final fue súper interesante porque Amy le grita a Sheldon, le dice, pásame la mantequilla, o sea, podrás estar diciendo lo que quieras, pero yo necesito comer. Entonces, ahí, por ejemplo, la emocionalidad de Amy ya fue enojo, ya fue ira, como de tengo hambre. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante otro tipo de situaciones? Esto es, como les decía, una escena común en un desayuno, de una plática, digamos, es un Xbox, es un aparato electrónico que podemos comprar y porque nos va a funcionar, porque tiene mejor capacidad y porque tiene, no sé, etcétera, algunas características, pero cómo lo trasladamos a situaciones laborales, por ejemplo, a cuando como padres de familia tenemos que ir a resolver alguna situación a la escuela de nuestros hijos, con docentes o con directivos, también, no sé, en alguna negociación, algunas personas que se dediquen que son vendedores, ¿cómo hacen estas negociaciones, no? Si el cliente está pidiendo una cosa y yo le estoy ofreciendo otra completamente. Entonces, ¿cómo es que hacemos este vínculo, ¿no? Esta relación, esta comunicación con las personas para que entonces no haya un conflicto y no nos terminen? No sé si te ha pasado así como de, quiero hablar con el gerente, ¿no? Entonces, ya ahí ya perdimos esa comunicación, entonces obviamente hay que ubicar bien los elementos que no nos están permitiendo escuchar activamente para dar la respuesta que nuestro cliente necesita, ¿no? Exacto. O como cliente también muchas veces que estás enojadísimo, de seguro a todos nos ha pasado estas llamadas a que haces a los bancos porque ya te hicieron un cargo que no reconoces. Entonces, ahorita Ujú. con la pandemia, no sé si les ha pasado que no contestan. Y entonces llamas Sí, y no. tienes horas esperando que te contesten el teléfono. Ya que te contestan, pues la persona que te está contestando no te puede ayudar porque esa área no es suya. Entonces, bueno, ya tu enojo y tu desesperación no te permite hacer una escucha activa y mucho menos una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, bueno, es nada más como reconocer esos elementos y cómo podemos hacer también para contrarrestarlos en un momento en el que se necesita. Muchas veces bajarle 2 rayitas y usar la amabilidad puede ser el cambio de 180 grados para que tu solicitud pues pase, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos va a ayudar Altair o yo, tal vez, me estoy viendo, a activar el chat para que nos Ok. puedan compartir 3 elementos de comunicación que le faltan a esta conversación de escucha activa y y si alguna vez te ha tocado estar en una situación así y cómo te has sentido. Nos interesa mucho que reflexionen sobre cómo te sientes. Sí. Entonces, ok, vamos a abrir el chat. Sí, que además de esto, o sea, a través de sus participaciones, es que obviamente hacemos Claro. una retroalimentación, saber escuchar, dice, aprender a escuchar, nos dice Rocío. Es correcto, Rocío. ¿Alguien más que nos pueda compartir qué El elementos, interés, el ok. interés, No había exacto? interés de ella, claro. Sí, Amy su interés era comer, solamente. Sí. Sí. Tener paciencia, claro. Sí, sí, sí. Pausar mis propios intereses, claro. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Checar el Tono de contexto de voz, la plática. Así tono es, de Joy. voz no adecuado. Sí. Sí, a No hubo veces, empatía de las partes tampoco. ¿Qué tal que a veces hay gente que habla muy fuerte, ¿no? Y pues, en mi experiencia, pues sí, sí convivo con gente que habla muy fuerte, ¿no? Y que parece que grita y tú así de, no me estés gritando. Y entonces, no te estoy gritando, es que me emocioné, ¿no? Exacto, Cosas así. así hablo yo. Sí, justamente.
Es súper interesante porque, híjole, So, identifican muy bien estas claro, elementos de escucha que no están presentes en la escucha activa. exacto, el Risas contexto, el externas, lugar. Ujú, exactamente. Rosa María nos dice el volumen de la voz. Perfecto. ¿Quién Había más? problemas de fondo de pareja, súper importante, Carlos, claro que sí, exacto, ¿no? Eso no importa solo el contexto presente, sino todo lo que viene también detrás, ¿no? El tiempo, el Exactamente, cúmulo de cosas, el lenguaje corporal, ¿no? El pegar en la mesa, dame la mantequilla. Sí, exactamente. exacto. Por Había ejemplo, si una barrera fisiológica. Edeira nos dice que la mente divaga, ¿no? Si de Ujú, repente tenemos otros pensamientos, los ruidos eh, que tenemos en la mente y tengo que llevar la lista y tengo que comprar esto y entonces no estamos 100% en la plática. exacto. Ay, sí, Socorro nos decía que fluyó cuando ella estaba ya parafraseando lo que él decía. Claro, porque él se sintió así como, ah, ya me está entendiendo, Ya padrísimo, me pero en están realidad poniendo. ella, bueno, estaba No, pero harta. yo creo que ahí más bien estaba fingiendo Amy, ¿eh? Se me hace como que estaba fingiendo, no estaba parafraseando de una manera, digamos, efectiva. Parafraseó como para Exacto. darle el avión, como decimos nosotros. Estaba siendo irónica. Claro, el uso de, o sea, la Exacto, ironía, el sarcasmo son enemigos de la comunicación efectiva. exactamente. Retroalimentación no genuina, claro. A quienes levantan la manita no podemos dar ahora la palabra así para que hablen. Estamos ahora por el chat. Son algunas de las reglas que tenemos en el uso del Zoom El ahorita. Lo siento. conocimiento del tema, Sofía, muchas gracias, tienes toda la razón. Muchas veces creemos, como les decía hace rato, de los tecnicismos. O sea, Sheldon perfectamente conoce los términos del aparato, ¿no? Xbox y etcétera, etcétera. Pero Amy tal vez no tiene ni conocimiento de una o de la otra. Entonces, desde ahí se perdió el vínculo con él. No, no atrajo su atención. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se han Perfecto. sentido? Supongo que alguna vez han estado en una situación así. Me gustaría que nos dijeran cómo se sienten, tanto estando del lado de Amy Exacto. como estando del lado de Sheldon. Eso es súper interesante, ¿no? Porque ahí vamos a ver las emociones plasmadas en una conversación de este tipo. Uno se siente Egocentrismo. ignorado, que no, que lo que te importa no es relevante para el otro. Exactamente. Frustración, claro. Desesperación, frustración, exacto. A mí también me desespera que no me escuchen. Es frustrante y empiezas ya a decir, pues claro, no te interesa y empiezan estos pensamientos y suposiciones. Es que ya no me quieres, es que ya no te importa, es que seguramente lo que yo les entrego en el equipo no les interesa porque les caigo mal, ¿no? Claro, nos dice María del Socorro que también ella en cuestiones laborales se ha sentido ignorada y que cuando ella está exponiendo es una frustración por la falta de interés. Además de que, bueno, esto a nivel emocional, pero también tiene un efecto en la empresa, porque entonces las reuniones, las llamadas reunionitis, ¿no? De que Ujú. estamos llevando a cabo reuniones que no cubren el objetivo que tenían desde un inicio. Entonces, es súper interesante, ¿no? Todos salimos así como enojados, como ay, ¿para qué me senté a la junta? Etcétera, etcétera. Exacto. Aquí nos dice Guadalupe que al final desilusión de parte de Sheldon porque pues bueno, ella no estaba interesada ni en sintonía. Ujú. Pérdida de tiempo, puede ser Exactamente. claro que percibas eso como en el trabajo me sentí que no pertenezco a la organización. Claro, esto aquí es una invitación también a la corresponsabilidad. La empresa, la organización, claro que tiene Ujú. una responsabilidad muy importante en hacer que las personas se sientan parte de, en fomentar este sentido de pertenencia, pero uno también tiene que reflexionar cómo están siendo nuestras acciones, nuestras actitudes o cómo mi comportamiento que tal vez estoy también yo generando este no sentirme parte de, ¿no? Aquí es como una proyección un poco hacia el entorno de lo que yo estoy sintiendo. Exactamente.
ajá, me he sentido aburrida y que me llegan a dar el avión, sí, claro. Gaby nos dice eso. Sí, te sientes que te dan el avión, bueno, es terrible. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando ahorita. Vamos a Sí, desactivar el muchas chat. gracias. Desactivamos el chat, por favor, Ok, porque no sé hacerlo, yo creo. No lo hice bien la vez pasada. sí. Araceli, sí tienes razón. La mayoría permite que se tomen las situaciones de forma personal. Sí, nos Mm, tomamos las cosas personales y también esa es una barrera que entonces no nos está permitiendo escuchar, nos bloqueamos. Es así como de, no, ya se está metiendo con algo, ya está hablando algo de mí. Entonces, en ese momento, automáticamente nuestros oídos, sin tapárnoslos físicamente, bloquean esa transmisión de información y bueno, ahí rompemos completamente este vínculo, ¿no? Que estábamos teniendo con la otra persona. exacto. Aquí, Listo, exacto. Bueno, un vamos buen, a pasar. Ajá, perdón, un buen tip no, es no, que adelante. me estoy escuchando bien, tal vez. Sí, sí, te Eh, escucho bien. es que en la fundación les compartimos que tenemos una regla ante una situación así, que es la regla de 24 horas. Si tú te llegas a sentir así en alguna situación, una junta, en un, no sé, un trabajo en equipo, lo que sea, que no te sentiste escuchado, que ya empezaste a sentir como que, pues un poco de frustración o no le caigo bien, tienes 24 horas para ir con esa persona directamente a sentarte y decir cómo te sientes al respecto ¿Cómo de te lo que sientes? pasa. Exacto. Entonces, es una regla maravillosa, nos ha funcionado y se puede usar en la familia, en la pareja, en el trabajo, o sea, es bastante funcional. Y ahorita vamos a ir al modelo de comunicación más adelante para que lo practiquemos. Así es. Pues es súper interesante todos los elementos que pudieron identificar. Gracias por compartirlo. Y sí, justo aquí ya nada más para hacer énfasis un poquito en lo que ustedes identificaron como elementos que no son parte de la escucha activa, estar presente. Y lo vimos en el video. Amy no estaba ahí porque quería mantequilla, entonces pues nos estaba bloqueando ya de entrada la comunicación. El contacto visual, si se dieron cuenta, ninguno de los dos en un inicio de la plática estaban teniendo este contacto visual. Ya hasta que después Amy dijo, a ver, ok, te voy a poner atención y que él reclamó, oye, no estás poniendo atención a lo que te estoy platicando. En ese momento ambos cruzaron miradas, pero antes no. Vieron la postura corporal de Amy, al principio era como que estoy desayunando, no te estoy escuchando, hasta que de repente se levanta y hace la, digamos, postura perceptiva, ¿ok? Te pongo atención. Y, por ejemplo, también vimos las interrupciones. Amy no interrumpió en ningún momento, hasta después hacía énfasis, ¿no? Parafraseaba los diálogos de Sheldon, pero aún así no estaba poniendo toda la atención del mundo. No le impuso ideas, pero tampoco, digamos, quiso hacer un comentario como para, digamos, agredirlo, pero no estaba 100% en esa conversación. Lo que nosotros buscamos en por ejemplo, en este elemento de la escucha activa es evitar que interrumpamos a la persona que está hablando, que nos está conversando algo. Lo que nos decía Edith hace ratito, evitar juzgar, evitar imponer ideas. No podemos estar escuchando y ya querer, oye, pero yo te recomiendo que hagas esto. Oye, pero no tenemos la suficiente información del contexto como para poder emitir ya digamos, una idea o una solución al conflicto que nos están manifestando. Más bien nosotros tenemos que escuchar todo, digamos, toda la plática para poder, ahora sí, esperar un momento para el feedback o retroalimentación. Y bueno, la empatía, que como les dije hace ratito, es importante que ambos la tengamos, tanto emisor como receptor. La empatía es fundamental, ponerte en el lugar del otro para que obviamente podamos lograr ponernos en este lugar. Sheldon tenía una intención de comunicarte, sabes que me encanta este aparato, me va a funcionar para esto, pero entonces en ese momento tal vez le faltó empatía para escucharlo y a él también porque pues ella no tenía más que hambre y tal vez el tema no la había atrapado como tal. Una de las cosas que les queremos platicar, por ejemplo, en el principio, el modelo básico de comunicación, hay una aportación de autores como Shannon y Weber
en donde en la parte de, perdón, de cibernética interviene la retroalimentación. Es un elemento más agregado al proceso de comunicación, en donde la retroalimentación nos va a ayudar, obviamente, a hacer este intercambio de ideas. ¿Ok? Ya te escuché, mi escucha fue activa utilizando los elementos que ustedes identificaron hace rato en el chat y que ahorita complementamos con esta tabla. Es interesante ubicar que tenemos que ser pacientes para llegar a ese momento de ahora sí poder hacer la réplica, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Te voy a dar una retroalimentación y ahora sí puedo comentar, pero hay que ser pacientes. Vamos a dar acuses de recibo, como lo hizo Emi hace rato, aunque sea de manera sarcástica, pero entonces lo que nosotros debemos de cuidar es de que ese acuse de recibido lo vamos a hacer de manera empática y de manera cordial, de manera asertiva. Vamos a ser cumplidos en alguna, por ejemplo, alguna presentación de un docente, de un ponente, oye, te quedó perfecto, te quedó muy bien, oye, me encantó este ejemplo que diste, o por ejemplo, parafrasear como le estaba haciendo Amy, pero como les dije hace ratito, de manera asertiva, que no parezca como que nada más estamos dando el avión a la plática. Vamos a resumir, vamos a hacer un resumen de lo que la otra persona nos quiso decir y también hacer preguntas. Aquí sí ya se vale hacer esta retro, para que podamos hacer una conversación, intervenir, brindar nuestros puntos de vista sin ser, digamos, sin juzgar a la persona, sin agredirla. O sea, es un punto de vista personal, o en mi experiencia me sucedió esto, pero bueno, yo actué de esta otra manera. Entonces, eso nos va a ayudar a que los elementos de escucha activa, obviamente, también sean funcionales en el proceso de comunicación. Exactamente. Este elemento de estar presente es súper importante y para esto también hay muchas técnicas que podemos practicar para realmente estar presentes, porque muchas veces estamos como que escuchamos y no, porque tenemos 1000 pendientes en la cabeza, entonces ya estamos pensando en lo que tengo que entregar al ratito, pero me está hablando y me está dando una instrucción ahorita y en realidad entendí 3/4 de la instrucción por estar pensando en otra cosa. Pero bueno, estas técnicas de estar presente en el aquí y ahora sirven muchísimo para todas las situaciones de la vida cotidiana. Y en la Fundación, en Fundación Movimiento, tenemos justamente este trabajo que hacemos con la atención plena. Ya tuvimos un webinar y una entrevista acerca de la atención plena con un maestro de Kundalini Yoga que los invito a que la vean en nuestras redes sociales. Estuvo muy interesante esa entrevista y mucho de nuestro trabajo con los niños en las escuelas va dirigido hacia que ellos practiquen la atención plena con la respiración consciente. Entonces, bueno, es un pequeño anuncio aquí que les doy del trabajo que hacemos y que se note la importancia de este elemento en el saber escuchar y en el saber también comunicar. Exactamente, no, y además es bien interesante porque ¿cómo vamos a desarrollar estas competencias de comunicación? Con otro tipo de talleres, con otro tipo de lecturas, ¿no? O sea, yo no sé hablar en público, bueno, me voy a poder leer un libro que hable específicamente de eso, porque ya ubiqué que esa tal vez es mi debilidad o mi área de oportunidad más bien, mi área de oportunidad, y la voy a desarrollar a través de una lectura súper interesante o de participar en otro tipo de foros o en un curso en específico, ¿no? Así es. Y les tenemos aquí un modelo de comunicación que justamente les decía que practicamos en Fundación, y nosotros lo pusimos así porque creemos que, y bueno, no creemos, sabemos porque lo probamos, ¿no? Que es sumamente funcional para cualquier tipo de relación, pero sobre todo en las laborales, ¿no? Que es muy, muy necesario estar de forma como muy objetiva ante lo que vas a decir, frente a quién lo vas a decir, a quién se lo vas a comunicar. Entonces, este modelo de comunicación, lo primero que te dice es describe el hecho. O sea, cuando pasa alguna situación, tú cuando le vas a comunicar a alguien que ya te hizo sentir muy mal eso que pasó, ¿no? Y bueno, ahí se generó un conflicto o está a punto de generarse un conflicto. Entonces, yo describo el hecho y al describirlo trato de no poner carga afectiva, de no echar culpas, de no decir, por ejemplo, es que tú me haces enojar. Entonces ahí
ahí está como un poco la necesidad hacia el otro y eso es una barrera de comunicación que seguramente va a generar que haya una discusión. Y aquí lo que queremos es solamente comunicar lo que sentimos. Entonces, describir el hecho, y aquí les ponemos un ejemplo muy, muy, muy sencillo, es cuando estamos en una junta, cuando estoy, ¿no? Y pasó una situación de que me interrumpieron, aquí yo lo que hago es decirle a esta persona, cuando estamos en junta y me toca presentar una idea, me interrumpes. Eso es sumamente objetivo, no hay ni carga afectiva, ni echar culpas, ni nada. Describir la situación tal cual pasó. Ujú. Digo lo que siento, es cuando eso pasa, me siento frustrada, no me hace sentir frustrada, eso no. Es me siento frustrada y me Así enoja es. mucho no poder terminar mi idea. No, me haces enojar porque no me dejas terminar. Es muy diferente la comunicación ahí. Y digo lo que necesito. Necesito que cuando yo esté hablando me escuches, ¿no? Ya, Claro. simple y sencillamente. No pasa absolutamente nada más. Ahí le cortas a la otra persona cualquier intención de defenderse, de sentir que la atacas, ¿no? Entonces, ok, pasó esto, si tú te sentiste así y necesitas que yo no haga eso, ok, perfecto, ¿no? Generalmente, generalmente esto es muy funcional. Entonces, a veces no necesitas nada y entonces solamente describes el hecho y dices cómo te sentiste y le dices a la otra persona, solo quería que lo supieras, punto, ¿no? Y ya está. Entonces, les invitamos a que practiquen esto Así en es. casa, con la pareja, con el esposo, con los hijos, que también ustedes transmitan este modelo de comunicación que es bastante efectivo y te quitas de muchos problemas. En el trabajo, bueno, debería ser eh, pues prácticamente la forma de comunicar cualquier situación que genere ahí como algún desequilibrio en las relaciones o en el trabajo de equipo, ¿no? Así Les invito es. a que lo practiquemos todos. Sí, yo creo que esto es bien interesante porque si lo vamos practicando, estamos desarrollando nuestras habilidades. Entonces, nos vamos a evitar conflictos mayores en cualquier esfera en la que nosotros estemos desenvueltos. ¿Por qué? Porque si dejamos que pasen las cosas y pasen las cosas, al rato cualquier, por ejemplo, en las juntas, como está el ejemplo y lo comentaron hace rato en el chat, es una junta en donde constantemente me interrumpes. Va a haber un momento en que la persona que está dando, digamos, la idea, se va a molestar tanto que va a generar tensión, o sea, y va a gritar y va a decir, oye, no me estás poniendo atención. Lo que tratamos nosotros, obviamente, es de hacerles ver, reflexionar que la comunicación efectiva nos va a evitar muchísimas trabas en todos los aspectos. Por eso es que si empezamos a, digamos, implementar este tipo de modelos, nos va a ayudar muchísimo en todos los ámbitos. Entonces, como les decía en un principio, la práctica hace al maestro. Entonces, si empezamos de a poquito en poquito, primero en casa y después en todo, híjole, al rato vamos a ser unos comunicadores asertivos y nos va a llamar mucho vamos a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque no nos vamos a comunicar como la mayoría de la gente. Vamos a pensar muchísimo antes de expresar una idea. Exactamente. Y quiero decirles que es difícil. O sea, pareciera muy sencillo el modelo, pero somos seres humanos, somos seres muy emocionales, nos dejamos mucho llevar por el sentimiento del momento, lo cual arruina muchas veces la comunicación. Entonces, practicarlo nos va a ayudar a realmente tratar de describir lo que pasó sin ponerle esta carga afectiva, que es bastante difícil, la verdad, al principio, no les voy a mentir, ¿no? Pero es algo que lo podemos lograr y les va a servir muchísimo. Ok, Así aquí es. vamos a hacer un estudio de caso. Lo Así dices. es. Sí, claro, claro, es súper interesante. Vamos a ver un video y del cual, bueno, al ratito les vamos a hacer unas preguntitas. La idea es que con este estudio de caso vamos a analizarlo y ustedes van a ser, digamos, el coordinador de recursos humanos. Van a optar el papel de George Clooney en la siguiente escena y posteriormente nos van a comentar cómo es que harían ustedes para prescindir de los servicios de un colaborador en una empresa.
¿Cómo lo harían de manera asertiva? Pero primero vamos a pasar al video para que entonces después ya les mencionemos estas preguntitas, estos cuestionamientos y podamos reflexionar al respecto, ¿de acuerdo? Listo. ¿Y es esto lo que me dan a cambio de 30 años de servicio a mi compañía? ¿Y envían aquí a un idiota como usted? ¿A decirme que yo me quedé sin empleo? Que le digan a usted que ya no tiene empleo. Tiene muchas agallas para venir a despedir a su productora número 1 y volver a casa para ganar más de lo que ha ganado en su vida. Y yo miré a casa sin mi paga. Muérase. Solo creo, estoy estupefacto. Esto no me lo esperaba. ¿Cómo puedo decirme hombre y explicarle a mi esposa que ya no tengo empleo? A nivel de estrés, oí que perder el empleo se compara con la muerte de un pariente. Pero en lo personal, siento que mis compañeros de trabajo eran mi familia y que yo fallecí. No puedo darme el lujo de ser desempleada. Estoy pagando hipoteca, tengo hijos. No sé cómo no le da vergüenza, pero sé que dormirá bien mientras los demás sufrimos. ¿Quién demonios es, imbécil? Excelente pregunta. ¿Quién demonios soy? El pobre Steve ha trabajado aquí 7 años. Nunca ha tenido una reunión conmigo, ni me ha visto en el pasillo, ni me ha contado una historia en la sala. Y es porque no trabajo aquí. Trabajo para otra compañía que me presta a maricas como el jefe de Steve, quien no tiene el valor para echar a sus empleados. Y en muchos casos con buena razón, porque la gente hace locuras cuando la despiden. ¿En qué trabajas con tanta ira? Diseño un esquema de técnicas para despedir. Son preguntas y respuestas, acciones y reacciones. Explica los pasos para despedir a alguien. ¿Para quién es? Bueno, en teoría, cualquiera que lo lea haría recortes de inmediato. Solo hay que seguir los pasos. Natalie, ¿qué crees que hacemos? Preparamos a los despedidos para la pena emocional y física buscando empleo minimizando represalias. Eso es lo que vendemos, no lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos haciendo el limbo tolerable. Acarreamos almas heridas a través del río hasta un punto donde la esperanza es un poco visible. Luego las echamos al agua y las hacemos nadar. Eso fue impresionante. ¿Lo pondrás en tu libro? Hoy solamente tienes que ver y escuchar. Y cuando hable del paquete estratégico, les entregas uno. Excelente. Así que, aunque quisiera darle buenas noticias, la verdad es que estamos aquí hoy porque esta será su última semana como empleada de esta compañía. ¿Por qué yo? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Debo sentirme mejor porque no soy el único que se queda sin empleo? Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años y así es como van a tratarme. ¿Cómo puede dormir? ¿Eh? ¿Y su familia? ¿Duerme bien de noche? ¿Tiene electricidad? ¿Calefacción? ¿Comida en la nevera? ¿Gasolina en el tanque? ¿Comerán pizza barata el fin de semana? La mía no. No, con mis hijos no voy a hacer nada. ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da, ¿qué? 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras, no, sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo.
Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, ¿por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. Listo. Muy bien. Tiene un gran mensaje, ¿no? El video. Yo creo que aquí vamos a pedirles que observen la comunicación no verbal de la chica. ¿De qué elementos de comunicación efectiva carece? Edith. Ella. Sí, esa es una pregunta importante porque, bueno, ella en realidad es muy mecánica, ¿no? Y pareciera en las organizaciones y en las empresas, o en recursos, en la parte de recursos humanos, por ejemplo, que todo tiene que ser así, ¿no? Hay procesos, esto es paso por paso, y a veces se olvidan que el capital humano, pues son seres humanos, ¿no? Y entonces esta chica diseña todo un mapa así de cómo hacer, cualquiera que lo lea puede despedir a las personas, ¿no? Y se olvida muchísimo de las reacciones de la gente, de los sentimientos, de pensar simplemente en lo que les va a ocasionar un De despido. la parte humana, ¿no? En la parte humana. Exacto. Y entonces cuando ella empieza a ver las reacciones de la gente, se queda así de, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? No son máquinas. Entonces, ¿de qué Edito, elementos, Carissa? perdón. Exacto, perdón. ¿Vamos a tener oportunidad de que se abra chat en esta Sí, actividad? sí, sí. Ok, entonces, ¿cuántos minutitos les damos para que puedan reflexionar sobre los cuestionamientos y que puedan compartirnos las respuestas de estos cuestionamientos que tenemos aquí en la diapositiva? Yo creo que con 3 minutitos está perfecto. De acuerdo, Los 3 entonces vamos minutitos a está poner perfecto. manos a la obra, chicos. Vamos a observar entonces, además de lo que nos comenta Edith hace un momento, también vamos a ver qué elementos de comunicación efectiva percibimos en George Clooney y si se han visto en una situación donde tengan que comunicar algo desagradable. Supongo que todos hemos pasado por ese proceso, entonces vamos a reflexionar un poquito y ahorita Edith nos va a comentar, bueno, vamos a abrir chat, ¿verdad, Edith? Ok, sí. Ok. Sí, por favor. Bueno, ya está abierto el chat, de hecho, porque están ya pasando asistencia para el museo, para la lista del museo, porque para la nuestra está el otro link que pusimos al inicio. Entonces, bueno, esta actividad, pues bueno, estas 3 preguntas nos encantaría que compartieran las respuestas en el chat y poder hacer lo mismo que en la actividad anterior. ¿Qué elementos de comunicación efectiva percibes en el personaje de George Clooney también? Aquí nos dice Carla, la chica repite lo que le han dicho en sus capacitaciones y lo que ha aprendido, pero no sabe conectarse con la persona. Exactamente. Muchas veces el conocimiento no lo es todo, ¿no? Y la película es... ¿Cómo se llama la película?
Plan de vuelo, amor, no sé, amor sin escalas. amor sin escalas, sí, Amor sí, sin lo escalas. confundí con el, ajá, exacto. Amor sin De hecho, escalas. está súper reciente en una de las plataformas de televisión de paga. Si la pueden ver, está súper padre. Entonces, esa escena, digo, hay que recurrir a ese tipo de escenas para ejemplificar súper bien los procesos de comunicación. Hace rato estaba leyendo que, sí, en efecto, George Gracias. Up in Clooney, the air. uno de los elementos, sí, uno de los elementos que tiene George es que leyó previamente la información de la persona a la que iba a despedir. No despidió a un número, despidió a una persona. Entonces, Exacto. se dio a la tarea de informarse, ¿no? Para poder dar una comunicación asertiva. Exactamente. Aquí la Fundación del Movimiento ya también está participando. Y sí, justamente lo que dice Eri, ¿no? Que le da la experiencia, claro, este personaje de George Clooney de utilizar todas las herramientas posibles para mitigar el mensaje tan negativo, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes en sus trabajos no se les ha presentado esta situación de recortes, ¿no? En esta pandemia, pues muchísimo esta situación Así es. aumentó, ¿no? Y no es agradable dar estas noticias como responsable de área y recibirlas, pues mucho menos, ¿no? Pero entonces, esta comunicación, ¿cómo debe ser? Deira, muchas gracias por tu comentario. Tienes razón, es súper difícil. Es una situación complicada el despedir a la gente y a veces, como dice Edith, lo hacemos de manera tan mecánica como el proceso de recursos humanos, pero nos Ujú. olvidemos de que estamos tratando con seres humanos. Exacto. Aquí mencionan enfrentarla con resiliencia, ya no alcancé a leer mucho de lo anterior, pero claro, la resiliencia es un tema súper importante a nivel organizacional y creo que no se toca lo suficiente, ¿no? La comunicación no verbal de la chica, por supuesto, insensible aparentemente porque traga saliva una vez que los ve y que escucha a la gente. Sí, Ujú. exacto. María del Socorro, súper interesante lo que nos comentas. Recientemente sé de gente que está siendo despedida por correo electrónico. Imagínate digamos, esta barrera, digamos, ya ni siquiera es de manera personal, es muchas gracias por participar. Vía correo electrónico, imagínate el impacto que debe de tener esa comunicación escrita. O sea, porque si de cara a cara está siendo complicada, imagínate, la persona se va a sentir súper, digamos, frustrada porque no puede haber una retro, porque no puede haber oye, ¿por qué? Las razones, los motivos, Exacto, no puede haber exacto, esto que vimos en la escena, ¿no? exacto. Aquí Ponciano nos dice del lenguaje no verbal, claro, ella cerrada hacia atrás y él pues con los brazos abiertos, ¿no? En esta apertura. Exacto. La apertura, Exacto. exactamente. Los que levantan la manita, por favor, pongan en el chat sus preguntas o sus participaciones. Exacto. Le falta- Nos habla sobre la inteligencia emocional de George Exacto. Clooney. Sí, o sea, Ujú. sabe que la situación es complicada, se informó, pero además no lo toma personal, ¿no? Dice, yo no soy un psicólogo, porque la persona lo agrede, ¿no? Así como de, Exacto. ¿qué diablos estás diciendo? Pero no soy un psicólogo, pero vengo a abrirte, digamos, el camino, la mente, para que no te cierres ante la situación que representa un despido. Aquí nos decía alguien ahí arriba que es una situación similar en una ruptura de pareja que cuando te cortan por WhatsApp, ¿no? Y sí, claro, es súper impersonal, por supuesto, eh, y es una situación similar, ¿no? Ujú. Porque, pues bueno, esto de la comunicación es en todo tipo de relaciones. Si tú tienes una buena relación, más bien una buena comunicación para con tu pareja, para con tu familia, seguramente en tu entorno laboral tendrás también una buena comunicación. Así es. Sí, yo creo. Diana nos dice, Diana Zarco, pero hay personas que creen que ser así de técnicos es lo mejor. Híjole, yo he tenido siempre ese tema en la mente porque digo, bueno, recursos humanos, me ha tocado trabajar en el área de recursos humanos, no en esta área en específico, pero sí, en efecto, si somos recursos humanos,
pues obviamente tenemos que tomar en cuenta nuestra base, ¿no? Estamos trabajando Exacto. con seres humanos y que a veces sí seguir procedimientos, etcétera, pero no nos impide el manejar las emociones y el ser empáticos con la persona que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que sí es súper importante incluir las emociones y la empatía en todos los procesos de comunicación. Exacto, muy bien, Carmen, claro que sí. Le ofrece una oportunidad también, le abre los ojos a que no es lo único que tiene en la vida, por supuesto, ¿no? Exacto. Y bueno, en realidad nos interesa mucho que ustedes reflexionen con este material. ¿Cuántas veces ustedes han estado también en un lado o en otro? Porque puedes ver, y seguramente, porque todos lo hemos hecho, hemos estado del lado de la chica. Hemos parecido insensibles, hemos parecido muy rígidos, ¿no? Sin mucha expresión, muy cerrados a la comunicación. Entonces, ¿qué tantos nosotros, nuestra comunicación va hacia allá? Y en qué contextos, con qué personas, en qué relación, y que a lo mejor también podemos estar muchas veces del lado de George Clooney, ¿no? En el que estamos abiertos, en el que somos más empáticos. Entonces es cacharnos en que podemos estar en cualquiera de los dos papeles, pero lo importante es darnos cuenta. Y Así es. si vemos que está haciendo una mala comunicación porque nuestra postura, porque nuestro lenguaje no verbal, porque lo que estoy diciendo, pues en realidad no es muy empático, ¿no? Entonces mejor, a veces el silencio es mejor, ¿no? De eso hablaremos un poquito más adelante. Bueno, muchísimas gracias por su participación aquí en el chat. Está la liga del museo para que pasen asistencia y está nuestra liga también, que al final también se las volveremos a poner. Entonces pasamos a la siguiente. Así es. Estrategias para mejorar tus procesos de comunicación. Y les vamos a dar unas básicas. Sí, vamos a ir aterrizando ya, digamos, nuestro tema. Y es bien importante a través de este video que observamos, como les dijimos en un inicio, hicimos un diagnóstico para el receptor, pero un autodiagnóstico, pero en el taller extenso tenemos algunas herramientas para, obviamente, ubicar nuestras competencias de comunicación. También cuando estamos sirviendo, cuando estamos funcionando de receptores, cómo son esas habilidades, si las tenemos, ¿no? Y ya identificadas, les prometo que es más sencillo entonces ir trabajando en nuestros procesos, ir trabajando en estas áreas de oportunidad. Era importante mencionárselos porque, bueno, si queremos hacer un análisis más a detalle de nuestras competencias de comunicación, Fundación en Movimiento tiene un tema súper desarrollado al respecto. Bueno, pues las estrategias, es bien interesante comentarles aquí que tenemos que hacernos este autodiagnóstico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escucharnos, vamos a descubrir qué dice nuestro yo interior cuando conversamos, cuando tenemos una comunicación, llámese sentimental, laboral, familiar, profesional. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Nos escuchamos seguros? ¿Nos escuchamos confiados? ¿Nos escuchamos con miedo? ¿Cómo nos escuchamos ante estos, digamos, eventos que vivimos en el día a día? Otra de las estrategias que les sugerimos nosotros es escuchar la totalidad del mensaje del interlocutor. No seamos Amy, que nada más estamos escuchando y parafraseamos por parafrasear. Vamos a ubicar todo el contexto, todos los gestos, la voz. También la persona que está hablando, tenemos este lenguaje corporal. Entonces, si yo estoy escuchando y veo tristeza en la persona que nos está emitiendo el mensaje, pues entonces ahí, digamos, ya sé que está hablando desde una emoción. Vamos a ver, voy a preparar mi respuesta, porque si no estoy poniendo atención en esos pequeños rasgos, entonces nuestra comunicación no va a ser tan efectiva. Y como les decíamos y lo hemos recalcado durante toda la sesión, y yo creo que en otras sesiones, el ser empático. La empatía de verdad nos va a llevar al logro de muchísimas cosas. Si nos ponemos en los zapatos de la otra persona, nos va a ayudar muchísimo a tener relaciones de éxito y que obviamente el
estar en los zapatos del otro nos va a ayudar a que obviamente comprendamos esa situación y que no solamente actuemos de manera individual, como comentaban hace ratito en el chat. No hay que ser individualistas, hay que pensar en el otro. Entonces, eso nos va a abrir muchísimos caminos. Exacto. Aquí nada más tenemos ya 3 minutitos para terminar el curso, entonces nos vamos a ir más rápido. Otras estrategias para ustedes de comunicación es vamos a preguntarnos. Sí, Edith, adelante. Pregúntate a la hora de escuchar con qué sentimiento o emoción estás escuchando. Cáchate también, para esto es muy importante el autoconocimiento, que es algo que venimos recalcando en todas las presentaciones, autoconocimiento. Disminuye el ruido interno, los procesos mentales, los prejuicios, las suposiciones. Cáchate, estoy suponiendo, a ver, no está diciendo eso, voy a poner mi suposición aquí como una hipótesis, pero no le voy a hacer caso, ¿no? Es mucho lo que hacemos en psicoterapia Gestalt, por ejemplo, ¿no? Haz una evaluación consciente de tus habilidades comunicativas como emisor y como receptor, y para eso, pues ya les decía Eri, con mucha razón, que tenemos el taller más amplio, ¿no? Para hacer estos diagnósticos de ambas partes. Lee en voz alta y cambia la entonación de tu voz. Para esto, esto de leer en voz alta es un súper ejercicio, ¿eh? Porque la entonación de la voz va a hacer mucho que retengamos la atención, a lo mejor como docentes, ¿no? Ante los adolescentes, ante los niños. Esa entonación de voz es muy importante en dar una conferencia también. Evitar distracciones con el celular. Si yo estoy con el celular y estoy comunicando, pues en realidad no es una comunicación efectiva, ¿no? Y si estoy escuchando y estoy en el celular, pues tampoco. No des conclusiones apresuradas, ¿no? Es importante guardarte tus consejos, yo opino qué tal, sin antes realmente haber comprendido a la otra persona. ¿Algo que quieras agregar aquí? No, digo, es una lista que parece sencilla, pero como les digo, yo creo que el irlas practicando, el fortalecernos en cada una de estas, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pues que la tengan presente y vayamos desarrollándonos como un proceso de diario. A ver, ¿hoy qué voy a desarrollar? Mi escucha activa, mi voz, mi tonalidad, mi lenguaje corporal. Yo creo que es bien interesante. Claro que sí. Y como beneficio de la comunicación efectiva a nivel tanto personal como organizacional, disminuye el estrés, ¿no? Favorece la toma de decisiones, crea un buen ambiente, un ambiente saludable, que un ambiente saludable no quiere decir que esté exento de conflictos, de problemas y que no suceda nada negativo, sino es más bien cómo se resuelve. Crea confianza, y esto de crear confianza pues también disminuye la probabilidad de que exista mobbing, se demuestra profesionalismo, se superan obstáculos, conflictos de manera mucho mejor, ¿no? También tenemos el curso de resolución pacífica de conflictos desde nuestro eje de cultura de paz. Se generan relaciones duraderas en toda esfera de la vida. Se genera mayor compromiso y saludables también. Entonces, bueno, aquí les íbamos a poner un video, pero no nos va a dar tiempo, ya estamos sobre los minutos 51. Entonces, pues bueno, solo era un video para hacer como una conclusión de todos los elementos y de la importancia de la comunicación. Así es. Nos despedimos de ustedes, los quiero invitar a que no se pierdan nuestro taller Bullying preparándonos para el regreso a la escuela, este 2 y 3 de julio a las 5 de la tarde, de 5 a 7:30. Cualquier información que necesiten al respecto está en nuestro teléfono, que es el 55 13 27 01 12, o nos escriben, por favor, al correo info@fundacionenmovimiento.org.mx. Y, bueno, tiene un costo de recuperación, me parece que es de 250, pero no logro ver. 250, sí, exactamente, okay. 250. Que me estorbaba la barrita y dije, no vaya yo a decir una cosa que o no. 400 con el manual. Con material, yo les sugiero ampliamente el material. Es un trabajo excelente de Fundación en Movimiento. Entonces, bueno, no se pierdan este taller, está súper enriquecedor para ahora lo que nos viene para el regreso a clase. Y bueno, estas son nuestras redes sociales. Síganos, denos likes,
Y así se van a enterar que les tenemos muchísimas sorpresas para los meses que siguen. Tenemos proyectos padrísimos, tanto bullying como mobbing y cultura de paz. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias. Estos 4 sábados, muy enriquecedores para nosotras también. Por ahí Stephanie también les manda saludo y les agradece muchísimo, se despide. Erika, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y esperamos verlos de manera presencial pronto. Sí, porque esos son los más ricos, ¿no? Los que nos gustan más. Claro, bueno, el poder compartir con todos. Hay que adaptarse y pues bueno, estos también están bastante buenos online. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Cualquier duda, por favor, escríbanos a la fundación, que ya no tenemos ahora tiempo mucho de responder. Claro que sí. Gracias, que tengan un excelente día.